Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Juanco y Claudia hablando del matrimonio. El día de hoy tenemos unos invitados especiales, amigos nuestros, que los conocemos desde muchos años atrás. Todavía me acuerdo la primera vez que lo vi, que llegó de un viaje flaco, con pelo largo. Hoy en día es un hombre exitoso, con su esposa, con una empresa que definitivamente capacitan a otros líderes y el día de hoy yo estoy contento de presentarlos. Así que, por favor, si pueden presentarse. Hola, yo soy Tito. Hola, yo soy Daniela. Bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cuántos años que nos conocemos? A ver, probablemente... ¿Nosotros nos conocimos cuando yo llegué a intercambio? Sí, ahí nos conocimos. Bueno, 2006. 18 años. 18 años por lo menos. 2006, ¿no? sí. De ahí recién te conocí, Danielita, que estabas enamorando con Tito Andrés. Yo te Yo conocí iba antes. Yo iba antes a Cruz. Sí, pero vos eras más amiga de Dito. Yo recién te conocí mucho después, digamos. ¿no? Yo te conocí antes, y a vos. No, pero era... Claro, el era muy peladito. niño, pues, era ¿no? el peladito que corría por ahí y Claro, vos trabajabas con Rolando. Era muy niño, sí, Sí. correcto. Claro, Claro, de la Continental te conozco yo. Exactamente, sí, De correcto. Optimizaré y... Bueno, y a Claudia. Sí, Bueno, de correcto. toda la vida. Sí, de Claudia toda de toda la vida, vida. sí. Era, Y a toda su familia. Tito era el niño que en todas las charlas que daba su padre, él pasaba corriendo y gritaba y se metía y todos aguantaban porque el que hablaba era el jefe. Y él dijo el jefe. Entonces, de ahí lo conocemos, pero no, yo contento de verlo. Chicos, hoy día yo quería conversar con ustedes con respecto a todo lo que ustedes han caminado en la vida. Hoy día yo los veo el trabajo que ustedes hacen. Es más, en algunos procesos yo he visto cómo han ido creciendo juntos. ¿Cómo ha sido para ustedes, primero que nada, el decidir casarse? Porque ustedes se conocen, Casi 12. Casi 12 años. ¿Tienen Casi. 2 hijos? 2, 1 en camino. 1 en camino. Son 3. ¿El primero? Samuel Andrés, de 8 años, y Antonella, de 4, casi 5, y Ana Lucía, que nace en enero o diciembre, dependiendo de... Dependiendo de Vamos a cómo ver, se pone. vamos ¿no? a ver, sí. Correcto. ¿Cómo ha sido para ustedes este viaje? Porque ¿desde qué edad ustedes enamoran? Desde los 18. 18 años. 18 años. Sí. Desde que ella se enamoró del flaco pelo largo. ¿Te enamoraste del flaco pero largo? No te puedo creer. ¿Quieres que te cuente la historia? Le cuento la Por historia. favor. Bueno, Vamos a hablar de matrimonio o de noviazgo. No, déjame, quiero disfrutar el proceso. Claro. ok. Yo iba a Cruz con mi familia todos los domingos y siempre había la expectativa de que el hijo de Tito Ramos estaba de viaje. Sí, bueno, ¿quién será? Ni idea. La cuestión fue que llega el día, un domingo, y me dice, llegó el hijo de Tito Ramos. Ah, pero qué bien, qué bueno, digamos, ¿no? Estábamos con el grupo de jóvenes y justo había, si no me equivoco, una puerta de vidrio o una ventana de vidrio. Y veo a un flaquengo subir las gradas, flaquengo, cabello largo y todo de negro. Y yo, ¿y este quién será, no? Se metió un hippie, más o menos, a la iglesia. no Tal sé. cual. Se metió un hippie a la iglesia. Cuando me dicen, ese es el hijo, No, era en... ¿Dónde era? En la Landívar. en la Landívar. Sí. Entonces me dicen, él es el hijo de Tito Ramos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Listo, ahí Y ahí murió. quedó. Claro. Ahí Qué quedó. decepción. Que sí, ¿no? Yo justo subí al baño. Los baños estaban arriba. ¿Y quién me hizo acuerdo. la gestión? ¿Cómo? ¿Vos tuviste Yo, que hacer? claro, yo. Obvio. O sea, ella te gustó primero, Mira, tuvo que yo, ganarse el puesto. yo te cuento la historia. Yo te cuento la historia de mi lado. De tu lado. Yo llegué de Estados Unidos, así todo zarrapastroso, por diosero. No, mentira, venía de un año de intercambio entero, de no cortarme el pelo, de experimentar cosas nuevas, de una cultura diferente, de aprender cosas muy interesantes, una nueva cultura, y venía a volver a adaptarme al día a día acá, digamos, ¿no? Entonces, yo subo al baño de cruzada ese día. Yo no había escuchado nada de quién era ella, ni de su familia, ni nada. Yo solamente llegué ese día, subí al baño y me encontré con un amigo en el baño, con Brian Hoyos, y bajamos los dos. Y al bajar, yo la veo, porque justamente las gradas daban en la puerta del grupo de chicos, de jóvenes, y yo la veo a ella adentro. Yo le digo a Brian, oye, Y cuya hija cuya es, ¿no? hija es. Cuya hija es, ¿no? Y me dice,
No, ella es Daniela Telles, es Danielita, me dice él. Es Danielita. ¿Danielita? Sí, viene con su familia hace rato ya, me dice, ¿no? Que está viniendo acá. Y está pues arreglada. ¿Estabas arreglado? Claro, Sí. años venía arreglada. Sí. Años. Sí. No, tampoco años, era peladita, digamos, ¿no? Está bien. No, ella estaba arreglada, yo estaba arreglado. Ya. Entonces, los dos, y la miro y le digo a Brian, va a ser mía. Ay, Así se lo dije. Mira, Al toque. Al toque. Y yo no lo dije. Después Brian fue el que me contó después. Te hizo acuerdo. Ajá, oye, ¿te acordás que vos me dijiste esto? Y yo, más o menos, tenía esa idea, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí no pasó nada. La conocí, la saludé, obviamente la espanté con la pinta que tenía, con la traza que tenía, pero el corazón siempre estuvo ahí, digamos, ¿no? Fue un buen tiempo de ir conociendo. No hubo nada, digamos, ¿no? Bueno. O sea, cada quien nos veíamos de vez en cuando los domingos, hicimos En el una grupo. buena amistad en los grupos. Ese momento estaba Walter. Jesús Ah, Terraza. Jesús Terraza. Jesús Terrazas era la persona que dirigía el grupo, un amigo veniano, dirigía el grupo y con él salíamos, nos vimos varias veces, digamos, ¿no? Pero cada quien en su mundo, digamos, ¿no? Dani en su mundo y yo en mi mundo. Casi al mismo tiempo nosotros terminamos nuestras relaciones de manera separada, digamos, ¿no? Porque después como que no nos vimos más, digamos. No sé si usted dejó de ir a Cruzada, algo así pasó. No el me camino. acuerdo. Pero dejamos de vernos y cada quien terminó por su lado. Cada quien caminó el proceso y estaba en el proceso de sanar cuando nos cruzamos por la plaza, caminando. Yo venía con Hurtado, ¿estaba? No me acuerdo. Estábamos No me caminando acuerdo. por un lado y ella venía. Nos cruzamos, Daniela, hola, Tito, ¿cómo va? Y nos saludamos, intercambiamos números y quedamos en seguir hablando, digamos, ¿no? Y ahí creo que fue que empezamos a chatear, que empezamos a hablar. Sí, en realidad hicimos un grupo con Walter, donde estaba Ito, Ahí, Tito, sí. Marisabel, la hermana de Walter. Marisabel y Lolita. Lola. Ujú. Y Lola. Pues hicimos un grupo y ahí fue donde empezamos más la amistad. Ujú. Bien. Y ahí tuvo que hacer su gestión. Hizo su gestión. No, claro. Hizo bien. ¿Cuánto tiempo enamoraron? 8 años. 7 7 años. 7 años. Wow. Mirá, Fue fue largo. gestión. ¿Por qué decidieron enamorar tanto? Por burro. No, por ejemplo, en mi caso estaba en mi familia la cultura de que querés casarte, primero terminar tus estudios. Sí. Entonces, claro, ustedes enamoraron. Nosotros empezamos a salir primer año de la universidad. Ah, ya. Entonces había ese tope de su familia de que para casarse hay que tener título. Y claro, eso fue el proceso. ¿Y cómo fue el noviazgo? Fue bueno. O sea, fue lindo, porque hicimos muchos viajes misioneros. ujú, Entonces, como que nos compenetramos en la obra, estuvimos sirviendo juntos. sí. Entonces, fue la verdad lindo. El noviazgo coincide con el llamado de Dios a nuestras vidas. O sea, ambos veníamos lastimados, ambos veníamos necesitando de Dios, de encontrarnos con Dios, y en el proceso nos encontramos con Dios. En el proceso nos encontramos con un Dios que sanó nuestros corazones, que nos ayudó a crecer, a conocer y a envisionarnos con lo que Él tenía para nosotros. Entonces nosotros recuerdo que hicimos el proceso intentando no cometer los mismos errores de antes, o sea, de nuestras relaciones. Ya. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue orar. O sea, cuando yo me le declaro a Daniela, para que sea mi corteja que diga teja, digamos, cuando me le declaro a Daniela, me dice, voy a orar. Y para mí esas cosas marcaron mi vida. Ustedes venían de un grupo que había roto todos los esquemas con respecto al crecimiento en el conocimiento de Dios, entiendo. Correcto, ¿no? correcto. Ustedes venían de Un grupo avivamiento donde que hubo un en ese momento, sí. en la universidad y Yo en los jóvenes recuerdo de que Cruzada. ustedes lideraban grupos independientes y que hubo una gran cantidad de jóvenes que llegaron a conocer a Dios a través de ustedes, ¿no? Sí, el susodicho presente. El presente que está ahí Sí, mirándolo. todavía nos mandaba por un tubo porque Ah. estaba en su vida. Pero está bien. Claro, nosotros, por eso te digo, nuestra relación coincide con con darnos cuenta del llamado del Señor para nuestras vidas. El Señor nos llama casi al mismo tiempo a servirlo. Y nos involucramos de lleno al servicio, digamos, ¿no? Como vos decís, nos involucramos con
viajes misioneros, con eventos, con los CNL, los Congresos Nacionales de Líderes. Organizamos viajes no solamente a las ciudades alrededor, sino hicimos el BOPE, o sea, hemos hecho viajes, no juntos, digamos, ¿no? Pero en ese momento sí nos involucramos muchísimo en el servicio a Dios. Y el proceso de conocer a Dios coincidía mucho con nuestra relación, digamos, ¿no? Ya. Ahora, todo ese proceso fuimos nosotros aprendiendo, obviamente, en el caminar, de que te vas a equivocar, vas a tomar decisiones que no necesariamente son decisiones acertadas, porque teníamos 18 años. Éramos peladitos. Ahora yo cuando le digo quiero orar, es como que yo estaba decidida, yo no me quiero arreglar por arreglarme. Uh-huh. O sea, si me voy a arreglar es para casarme, digamos. Uh-huh. Y yo le dije a él, vamos a orar y la respuesta de mis padres va a ser la respuesta de Dios. Entonces, es una linda historia. Entonces oramos y voy y hablo con mi mamá. Y mi mamá antes me había dicho, cuando yo terminé la anterior relación, hija, por lo menos un año sin arreglarte con nadie. Bueno, y no había pasado el año. Era menos, eran como unos 8 meses. Por ahí. Por ahí. Ajá. Entonces voy y le digo a mi mamá y me dice, déjame que lo ore con tu padre. Bueno, pasó el tiempo, pasó como una semana, yo me olvidé y mi mamá en un almuerzo ¿Te me dice... olvidaste? Me olvidé. O sea que lo dejaste en stand-by al joven. No, pero es que estábamos orando. Claro. Ya estabas tranquilo. Claro, Ya, ya. yo no estaba tampoco pushy. vos no estabas. Yo no Ah, estaba mira vos. como que, ya pues, porque estábamos comprometidos con el servir, con conocer a Dios. Ya, Estábamos ya. enamorándonos de Dios también. Ok. Ajá. Entonces me dice mi madre después de un almuerzo, hija, quiero hablar con vos. Bueno, ¿qué será? Yo me olvidé. Y me dice, estuve hablando con tu padre y hemos estado orando, me dijo, y queremos decirte que tenés nuestra bendición para que te arregles con él. Y yo, ¿en serio? O sea, no la podía creer porque yo esperaba que ellos me digan no. Entonces, y así fue como ya después le di la noticia. ¿Vos ya te habías cortado el pelo por lo menos? No, yo ya Sí, estaba ya decente. estaba, Ya estabas Ya estaba decente. decente, ya. Está bien, está bien. Ya había Ah, pasado, ya había pasado. está bien. ¿Ya habías entrado al gimnasio? No, todavía. todavía. Seguí siendo flaquingo, digamos, ¿no? Pero de nuevo, fue un tiempo lindo porque en ese involucramiento con Dios y todo eso, pudimos esperar, digamos, ¿no? O sea, una de las cosas que yo estaba decidido a hacer es no equivocarme de nuevo. Entonces yo no quería adelantarme a los tiempos. Entonces yo no quería forzar. Ambos ya nos gustábamos. La manera que me declaré fue, yo sé que usted está atrás de mí, yo estoy tras de usted, oremos. O sea, o oficialicemos esto, porque... Y ella me dice, obviamente no, fue con mucho más nervios, digamos, no metidos estamos Lo escucho muy confiado, ¿no? sí. Como que, Lo estoy- vamos, hombre, decime, si vos sabés que te gusto, faltó que digas. Pero la realidad es que ya no había vuelta atrás. Ya. O sea, la realidad es que la única manera que no nos arreglemos era que sus padres digan que no. ¿Por qué? Porque ya más o menos sabíamos, ¿me entendés? O sea, tuvimos nosotros un viaje a Corea previamente al decirle, digamos, ¿no? Y en el viaje hubo muchas conversaciones profundas, mucha cuestión de proyección hacia el futuro, de lo que queremos hacer, y como que ya la amistad ya daba indicios de que iba para eso, digamos, para eso. Pero decidimos, yo me puedo arreglar con ella en París. O sea, imagínate Porque la historia. pasamos por París. La para llegar a historia, Corea. digamos, ¿no? Hubiera sido la historia. La ¿no? historia. Claro. Pero yo no quería adelantarme en los tiempos. O sea, yo no sabía, yo no quería pelarle, digamos, ¿no? O sea, estaba con eso en la cabeza, yo no me quiero equivocar. Porque mi padre nos metió en la cabeza eso. Nos metió en la cabeza, tenés que casarte con una buena mujer, hijo. Porque te bendice o te desgracia la vida. Entonces mi padre sí fue muy incisivo en eso, digamos. Mi padre nos contó la historia de que él, en el altar, mientras mi madre entraba, en su mente decía, Señor, mátame si ella no es para mí. Ahorita llévame. Entonces, nosotros teníamos una cuestión muy fuerte de si me voy a casar. Y yo también tenía la misma idea. Yo no quiero arreglarme por arreglarme. Yo ya no quiero vivir mi vida así de la nada. Yo quiero poner las cosas serias. Tenía 18 años, en lo que yo entendía que era serio, digamos.
Entonces, por esa razón es que yo no me quise adelantar, no nos adelantamos, o sea, hicimos las cosas bien en ese proceso. Ya habían tenido heridas como para volver a repetirlas. Correcto, Exacto. correcto. Entonces, no había mucho apuro. Y ya cuando ella me dice, ¿cómo fue que me dijo? ¿Tengo la respuesta? Algo así. Creo que por teléfono. Pero no me dijo que sí, por teléfono. Me dijo, juntémonos. Y me acuerdo que nosotros nos vimos en una heladería para que ella me diga, no es en el Cinecenter, justo aquí, en el Cinecenter. Y a mí me llaman para hacer un práctico, que teníamos que hacer un práctico, no me acuerdo qué teníamos que hacer y me tuve que ir. No te... Hablamos después, digamos, no, hablamos No. mañana. Y ese mañana no se dio y al día siguiente, esos fueron varios días ya donde yo tenía, ahí así estaba Ahí ya estabas la ansioso. respuesta, digamos, ¿no? Y nos arreglamos un 21 de agosto del 2007 en el Casco Viejo. Nos fuimos a tomar un helado ahí en Beach and Cream, nos subimos al segundo piso del Casco Viejo y uno de los banquitos fue donde Dani me dijo, mi mamá me dijo esto. Y listo. ¿Saltó o no saltó? ¿Saltó de alegría o no saltó? Faltó. Bien, así debe ser. Como el perro de dibujo animado, ¿no es? Las patas para atrás, ¿no es? Le di un pico y la plata así. Ahora, con todo lo que ustedes experimentaron y todo lo que tu papá fue muy intencional, por ejemplo, en formar un hombre capacitado, porque vos ya cuando te conocí estabas dando charlas en la universidad. en la universidad, hablabas a los jóvenes de liderazgo, todo eso. ¿Cómo fue para ustedes ya dar el paso de casarse? ¿Y cómo fue entrar al matrimonio con un hombre tan preparado para la vida? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Pichanga? ¿Cómo vino No, eso? por supuesto que no. No. Uno pues a esa edad se cree que está súper maduro. ¿A qué edad se casaron? 24. 24 años. Jóvenes, Ok. Sí. relativamente jóvenes. Sí. Entonces ya crees que te la sabes toda y crees que porque has estado tanto tiempo de noviazgo, de cortejo, ya lo conoces. Pero es otra cosa casarse. Es otra cosa totalmente distinta. Sí, nuestros primeros 3 años fueron los más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué Fueron fueron los más durísimos. difíciles? Pero creo que fue un tiempo de pulirnos nosotros. Yo siempre digo esto, el Señor lo que hizo En mí, por ejemplo, fue utilizar a Daniela para romper cosas que en mi vida venían, que tenían que ver con mi crianza, que tenía que ver con mi faltas de carácter, y Dios utilizó el matrimonio en esos años, y obviamente haciendo daño también yo, para poder romper cosas en mi vida que Dios quería que rompa. Y para mí eso fue transformacional. Pero esos primeros 3 años fueron, yo creo que los más duros de nuestra vida, ¿no? Totalmente durísimo. Difícil. Por tener ese choque además de culturas. Especialmente eso. Tanto de culturas familiares, pero también culturas nuestras. Ujú. Cómo venimos cada uno. Y además de eso, nosotros somos totalmente distintos en temperamento. Nomás un poquito. Entonces, y se nota. Entonces, para mí fue muy difícil toparme con alguien que era totalmente distinta a mí, que no piensa como yo pienso, que no tiene los mismos, si querés, los mismos ideales que yo. Pero no entiendo. Tiene una manera. Ustedes venían del noviazgo con todo eso ya recorrido. ¿Por qué en el Pero es que es matrimonio? otra cosa convivir con la Ajá. persona. ¿Cómo fue? Pero ¿qué era lo que te chocó, por ejemplo? Por ejemplo, él es influyente y yo pensadora. Ya. Entonces, yo creía que él estaba mal, o sea, él estaba fallado. Ah, mira vos. Buenísimo. Sí, buenísimo. Había que arreglarlo, Ajá. había que arreglarlo. Las mujeres naturalmente vienen Sí, con ese correcto. chip de Con que el quiero chip de que arreglar, quiero ¿no es? arreglar, sí, Exacto. correcto. De Bob el correcto. constructor vienen con las cosas así. Que vamos a arreglar al hombre, ¿no es? De entrada, Totalmente. de entrada vienen con eso y ya tenía la diferencia temperamental enorme que, claro, Sí. yo lo percibía. Yo percibía Claro. que era... Si bien yo lo sabía, en teoría, pero otra cosa fue vivirlo. realmente vivirlo. Sí. Y después realmente comprender, no solamente saber que él es influyente, yo pensadora, sino comprender qué significa. Mm. Y luego fue empezar a verlo desde su fortaleza, no desde su debilidad. Te enseñaron, vos tuviste que, vos caminaste el proceso. ¿Cómo hicieron para...? Porque esos 3 años pasó la idea de decir, me equivoqué. ¿En casarnos? Sí, Claro, obvio. Claro.
Yo muchas veces le planteé el divorcio a él. Nos divorciamos varias veces. Se divorciaron Varias veces. Varias veces. En su cabeza y en la mía, en las peleas, varias veces nos divorciamos. Y aquí quiero hacer una... Nosotros, en mi cultura familiar, la palabra divorcio era mala palabra. ¿Me van a entender? Hay una cosa que yo hablaba con mi padre, de las cosas que ustedes no nos enseñaron, fue a discutir. Porque yo nunca los vi a mis padres discutir. Porque mis padres se iban o lo hablamos después. Yo nunca los vi discutir. Por ende, en mi cabeza, mi madre pues no le discute nada, ¿no? Claro. Entonces yo llego al matrimonio y no te debía discutir nada. y me discute de cómo me ato las trenzas, ¿me entendés? ¿Cómo dobla el pantalón? ¿Cómo doblo el pantalón? O sea, había formas para todo, ¿me entendés? Yo, mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Cómo dobla el pantalón, hermano? O sea, el pantalón tiene que ser así, ¿Cómo lo doblan ahora? como ella. Claro, lógico. Ya son felices los No, dos. ya me arregló, ¿no? Entonces, yo no tenía idea cómo discutir. Entonces, me encuentro en una relación de matrimonio idealizada. Idealizada de que, listo. O sea, no íbamos a hablar de divorcio ya lo primero, qué sé yo. En el primer año ya nos divorciamos 2 veces. O sea, en el primer año, y yo así, no sé qué hacer, no sé cómo lidiar con esto. Y mi temperamento no ayuda porque mi temperamento se desespera y quiere resolver ya las cosas. Entonces yo, ya pues hablemos, que no sé, ya. Y ella necesitaba tiempo. Claro, calmarme. Eso, claro, calmarse. Entonces yo instigaba y ¿entendés? Salía ahí cosas que yo decía, ¿cómo lidio con esto? No sé cómo lidiar con estas cosas. Pero de nuevo, fue un proceso de ir aprendiendo. Uno, de que somos completamente diferentes, venimos de culturas familiares completamente opuestas, y que hemos decidido compartir ciertos valores. ¿Me dejo entender? Lo decidimos. Ahora, el decidir no quiere decir que se va a dar así. El decidir quiere decir que yo soy intencional en tomar decisiones conscientes de que voy a cambiar ciertas cosas. Claro, me voy a moldar. Me encanta que nos coachea. Pero está bien. No, te estoy hablando de la manera en que... Así soy. Yo es la viejita. Es correcto. Entonces, eso para mí fue la ¿Sabes qué clave. me llama la atención? Lo que pasa es que tu papá para mí, o sea, tus padres en realidad, para nosotros han sido el pilar para que nosotros no nos divorciamos, ¿no? O sea, nosotros los llamamos a tus padres para que cuando nosotros ya colapsábamos. Y yo siempre he enseñado y siempre he compartido que, es más, tus padres nos enseñaron a ser padres en los primeros años de nuestros hijos, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que yo fui aprendiendo en el tiempo era que nuestros hijos necesitaban vernos discutir, ¿no? Y nuestros hijos nos ven discutir, y ven también cómo resolvemos. Y yo les comparto. El otro día fue mi hija a pedirme un consejo. Se sentó y me dice, papá, necesito un consejo. Se sentó, claro, mi amor, le digo, ¿no? Y ella estaba muy estresada. Le traigo, la vi que estaba estresada, le traigo un pañuelito y me dice, papá, eso es muy de consejería de tu parte. Me dice, no, está bien, le digo, pero contame, le digo, ¿no? Y Claudita Plan entra y claro, que entre, pues, ¿no? Entonces yo le empiezo, ok, te voy a decir qué pienso. Entonces le empiezo a decir y Claudia, no, es que no debería ser así. Entonces... Me parece injusta la dramatización, pero... Dejamos de conversar con Pero mi hija. lo puedo ver. Y claro, dejamos de conversar con ella, pero Claudia, y empezamos a discutir, Claudia y yo, y mi hija dice, bueno, creo que me voy a ir, la verdad que no esperaba que ustedes se discutan, me voy. Dice, y yo, claro, quedé frustrado porque en vez de ayudarle a mi hija nos terminamos discutiendo, ¿no? Pero entonces nos tuvimos que sentar, es más, mira, le digo, Claudita, sentate, no voy a conversar, no quiero hacer un círculo de consuelo con vos, pero amor, necesitamos conversar, y ahí en medio del llanto, medio de nuestro enojo. ¿Por qué es tan lindo Yo, la descripción? amor de mi vida, le decía, amor, bebé. Llegamos, claro, ya después. Vamos a charlar por podcast. Y llevándola hoy día a mi hija, le digo, vos sabés que la conversación de ayer terminamos discutiendo tu mamá y yo. Sí, me di cuenta, me dijo. Pero ahí los vi salir bien, me dijo. ¿Lo solucionaste? Sí, lo solucionamos porque llegamos a buen puerto, le digo, ¿no? Porque al final de cuentas, y ahí me tomo un tiempo de hablarle con respecto a las peleas, ¿no? Y creo que es algo valioso que uno tiene que
mostrarse delante de los Hay hijos. tal cual. hay que mostrar cómo. Claro. Hay que mostrar, Que existe y puedo hay que se estar, puede de haber que, una resolución. de que puedo estar Y es normal la enojado discusión. con mi esposa, con tu mamá, digamos, ¿no? Ajá. Pero no significa que no la amo, no significa que me voy a ir, no significa que esté mal. Pero necesitas haber crecido mucho en aprender Es a correcto, discutir. es ¿no? Claro. correcto. Por eso Porque te digo. hay muchas familias donde se empiezan a insultar Sí. a tu madre Sí. y ponen a los niños. Pero bueno, ese Y, es otro y mi, tema. y mi padre sí había hablado mucho de resolver problemas. La teoría la tenía. No había visto el modelo de cómo y a se eso resuelve. quería ir, porque Por vos supuesto. estabas pucha, muy Claro, trabajado. equipado, digamos, con Exacto. todas las herramientas y yo no sé qué hacer con las herramientas, ¿me entiendes? Y no tenía el modelo. ¿Cómo hago para hablar con vos? ¿Cómo hablo para hablar con mi esposa si cada que intento hablar, la cago más, digamos, se enoja? ¿Me entendés? Cada que intento hablar con ella, tengo que desactivar una bomba porque yo no lo estoy haciendo bien. Hay algo que no estoy haciendo bien, digamos, ¿no? En timing, en tono, porque yo soy igual, o sea, en mi estado, no, pero mi estado de ánimo me frustro y me vuelvo sarcástico, me vuelvo irónico, me vuelvo, no ayudo, digamos, no al proceso. Y tengo idealizado de que todos deberían hacer las cosas de cierta manera. Que no es así, no es así. Yo tengo que conocerla, tengo que amarla. Y ese ha sido el proceso, esos 3 años han sido un proceso de conocernos en profundidad, de amarnos, de aguantarnos, de perdonarnos. ¿Ustedes de- decidieron en ese tiempo no tener hijos? Sí. Sí, Justamente por sí. eso. No sé si por eso, No sé. pero nosotros no queríamos tener hijos en Sí. ese momento. Queríamos esperar unos 2, 3 años. Ah, ya. Ya sea para viajar o para consolidarse, o porque ustedes veían que no estaban No, consolidados. eso lo habíamos decidido antes del Antes de- matrimonio. Ah, ya. buenísimo. Antes de casarnos, habíamos decidido que íbamos a pasar 2 o 3 años sin tener hijos. Y creo que fue Ideal. Ideal. Correcto. porque nos solidificó un montón. Obviamente llegan los hijos y todo cambia, ¿no? O sea, llegan los hijos y ahí, por ejemplo, el tema de discutir frente a los hijos es algo que lo estamos aprendiendo, digamos, ¿no? Porque, de nuevo, yo no tengo la escuela, yo no sé si usted tiene la escuela de discutir frente a los hijos Sí, mis papás constructivamente. mis papás discutían, Sí. siempre han discutido delante de nosotros. Sí. Entonces para mí era normal. Normal. Ah, ya. No Para era ella como él, era como, ay, ¿cómo vamos a discutir? Trauma. Digamos. Hermano, trauma era para mí. Lo más normal. Estrés postraumático después yo me Puta, este ya está con su... Ajá, porque para mí era, no puede ser que me diga que se va a divorciar. ¿Me entiendes? En mi cabeza lo decía y yo sufría. Sí. O sea, porque para mí eso era mala palabra. Porque mi madre me dijo, no lo digan nunca y no sé qué. Y yo, mamá, que lo digan. O sea, es normal, lo vas a decir, te vas a enojar, se te va a salir la casilla. El tema es que no lo hagas, digamos, ¿no? El tema es que no camines el proceso hacia eso, digamos, ¿no? Pero algo que fue clave, porque para mí era muy fácil, cualquier cosita, ya nos divorciamos. Porque yo soy de las personas de que no funciona, cambiemos. Práctica. O dejemos, digamos, las cosas. Entonces era, listo, no nos llevamos bien, divorciémonos. Hasta que, y claro, y yo más aún no disfrutaba cuando lo veía él sufrir. Hasta que en una charla ya constructiva que tuvimos los dos, Ujú, él me hizo prometer que nunca más le iba a decir esa palabra. ujú. Y así ha sido hasta ahora. Ujú. Me he mordido, me he divorciado en mi mente, lo he escrito, pero no se lo he dicho. Pero Lo no se lo escribí he y lo dicho. borraba. Lo escribí y lo borraba. No, tengo mi blog de notas. Te lo puedo poner aquí. Acabo de Manuel. llorar que hay un blog de notas. Gracias a Dios por ese blog de notas. Ay, sí. ¿Qué los llevó o qué les ayudó a salir de ese lugar? ¿Buscaron ayuda? Eso sí. Sí. Sí, sí, sí. Por su lado. Dani buscó a mis padres. Ah, Que eso fue durísimo. ¿Cómo fue al buscar a tu comienzo. suegro? Eso fue durísimo. No fue duro. Porque para mí, yo estaba en la mentalidad de que ellos ayudan a tantas parejas a salir de los problemas, ¿cómo no va a ayudar a su hijo? Entonces, por eso fue que yo lo primero que hice fue llamar a mi suegra y contarle. Su hijo. Además, para que sepa que su hijito era así asado, digamos. Bien, Mentira, bien, no es claro. así. Y no digo chiquita. ¿Cómo reaccionó mi No. madre? No, mi madre fue... No, fue muy sabia Es una ella. capa, mi Eso, madre. muy Es sabia. una capa, mi madre. Ella Sí, fue son muy sabia, muy. me tranquilizó ese momento y me dijo, mañana la espero en mi casa. Te dio un Entonces, tiempo, sí, espectacular, bien. entonces, al otro día
no me acuerdo si fue al otro día o a los días, fui a desayunar con ella y ahí estuvimos hablando de todo el proceso, ¿no? Y creo que su papá después habló con usted, ¿no? Mi papá me llamó y después hablé con él. Yo cuando llegué me fui a comer algo con él. Ah, porque él estaba de viaje. Yo estaba en Costa Rica. Entonces fue muy bueno el involucramiento de mis padres en ese proceso. Para mí por lo menos fue una intervención de listo, ya está. Para mí eso fue muy bueno. Porque de alguna manera rompió el poder de ese problema, digamos, ¿no? O sea, rompió el poder de lo que estaba sucediendo en mi vida. El que se exponga. El que sea, listo, acá está, todo el mundo sabe, todo el mundo lo ve, tus padres saben, ya está. No tenés que ocultarte más, tenés que carecer ahora. ¿Vos pensás que necesitabas mostrar algo por todas las expectativas que tenían de Yo nunca lo hice a propósito, sí. Ya. Era inconsciente. O sea, para mí esto es algo que yo siempre, cuando cuento mi testimonio personal, en mi testimonio personal 5 años recibí a Cristo, se acabó. O sea, ya está. No tengo una historia no sé, pues, de adicciones, de la droga, no tengo una restauración, pero tengo una vida cristiana complicada. O sea, tengo una vida cristiana con una presión inconsciente que me llevaba, aparte le tenés que sumar mi temperamento, que mi temperamento naturalmente quiere caer bien. Entonces, si mi temperamento quiere caer bien, se va a poner una máscara con vos, una máscara con vos, una máscara con vos. Claro. Y lo empezamos a hacer naturalmente y somos expertos en hacerlo. Es mi manera de sobrevivir a la vida. De sobrevivir a la vida por el temperamento. Correcto. Entonces, lo que yo me di cuenta ahí es que yo quiero romper eso. Yo soy la misma persona en público y en privado. Por eso, por ejemplo, con mis hijos, se me salen las malas palabras. Y listo. Yo a mi padre nunca lo escuché decir una sola mala palabra. Nunca. Yo la vez que vi que no, mi padre... la palabra divorcio, pero las otras sí ya las hacen. Ya, sí. Imagínate si tuve que romper el paradigma del divorcio, un carajazo, no tengo problema. ¿Entendés? Mi padre se machucó el dedo, me acuerdo, tenía yo 15 años, se machucó el dedo y dijo, no lo dijo, pero lo gesticuló. Hermano, el superhéroe se cayó de allá arriba, ¿me entiendes? Fue traumático para mí, ¿me entiendes? Pero Oye, yo tengo de trauma. Escuchame, pero yo tengo que, tú estás exagerando. Yo tengo que, para el podcast. Yo tengo que aguantarme con mis hijos. Claro. No, yo voy a ser quien soy. Y ellos saben que a mí me cuesta no decir malas palabras. Y eso es lo que me va a costar. Y no, pero tu hijo va a decir, mi hijo no dice. Antonella probablemente. Como Sebas, como Sebas, como seguramente. Grande, sí. Pero no lo dice. O sea, mi hijo lo podría decir, naturalmente, pero es como que... Y hemos hecho... Yo me he dado cuenta que yo no necesito fingir ya. Con nadie. Si no necesito fingir con ella, ni con mis padres, ni con nadie, no necesito fingir con nadie. Ya está. Soy quien soy. Y estoy en el proceso de crecer, obviamente, pero listo. Cuando ustedes hablan de la etapa difícil, ¿fueron solo los primeros 3 años? ¿Qué fue? Lo más crítico. Lo más crítico. Pasan esa parte crítica. ¿Cuál fue el siguiente desafío que ustedes enfrentaron y que vieron que fue difícil? Porque una cosa es engranar, que fueron los primeros 3 años, donde hubo la crisis, colapso, salió, los ayudaron, pero de ahí cuando ya... Yo creo que el desafío más grande fue, no sé si a lo mejor usted está de acuerdo, el desafío más grande fue el alinearnos con el propósito. También. Eso fue lo que hizo que todo lo demás sea llevadero. No sé si coincide conmigo. Sí, sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Mentores, gente involucrándose en el proceso. O sea, en uno fue mi padre en esos primeros años, después fue Walter. Walter se involucró mucho en nuestra vida. Digamos. Creo que primero fue Walter y después mi padre, no me acuerdo. ¿En qué orden fue? Sus papás. Mis padres y después Walter, claro, los dos. Sí. Y después Rolando Justiniano. Sí. O sea, el tema propósito fue Rolly. Y hoy me salió en el Facebook el recuerdo de la vez que él vino. O sea, la vez que él vino a Santa Cruz a dar un devocional, dio un devocional en Cruzada y me dijo, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Y nosotros estamos aquí viendo qué hacer. Estábamos haciendo movimientos profesionales, pero la verdad es que ya habíamos intentado, no nos había ido muy bien. Y nos dijo, bueno, tomemos un café en Starbucks. Nos fuimos a Starbucks Café, tomamos un café con él. Y él empezó a hablarnos del propósito, de qué es lo que queremos lograr, hacia dónde nos queremos dirigir, del llamado. Y claro, él percibía en mí mucha religiosidad con respecto al llamado. Él percibía en mí una cárcel, que a veces el llamado se vuelve una cárcel. ¿Vos pensás que esa estructura que vos traías
complicó tu relación con Dios? Sin duda. ¿Por qué? Porque un paradigma que se vuelve dogma divide, separa. Explícamelo cómo fue en tu El experiencia. el paradigma que yo tenía era que habían ciertas vocaciones que eran santas y ciertas que eran seculares. Ya. Que había una división en esa. Y que Dios me había llamado, nos había llamado, que esa era la pelea, una de las peleas más fuertes era esa. Dios nos llamó a ser misioneros a tiempo completo en la cruzada. ¿Me entiendes? Y nosotros veníamos siendo misioneros a tiempo completo en la cruzada y no teníamos ningún resultado. ¿Ya cuántos? 2 años. Entonces era como que frustrante. Entonces no sabíamos qué hacer. Y Rolando vino y empezó a hablar acerca del llamado, que no hay esa separación sacro-secular, de que en la Biblia todos, Dios llama a todos, uno a conocerlo a Él, a obedecerlo, y después llama a todos a servir. Y después, o sea, Rolando empezó a romper paradigma tras paradigma con Biblia y con sabiduría, que hizo que nosotros persigamos entonces un llamado y nos sentamos a escribir nuestro proyecto de vida, digamos, ¿no? Juntos, y eso fue lo que hizo que todo se alinea, digamos, ¿no? Ahora, el romper un paradigma, Juanjo, como ese, tiene un costo. Y ese costo fue yo tener que ir a pararme enfrente de mi padre y decirle voy a dejar de ser coordinador. Ah, claro. El costo fue Dios me está llamando a hacer una empresa. Era mala palabra eso. ¿Me dejo entender? Y yo tenía en mi cabeza, estos van a pensar que es mi mujer que me está sacando del ministerio, estos me van a empezar a juzgar. ¿Por qué? Porque yo lo había hecho también. A ver, ¿cómo? Yo ya había juzgado gente que se salió, claro, se casó y se fue, digamos, ¿no? Ya. Claro, la mujer lo... Entonces, Claro. yo había tenido ese paradigma. ¿Cómo fue para vos, Danielita? Ese proceso de quizás entrar en toda esa... Para mí fue difícil porque yo no lo veía tan complicado como él lo veía. Ujú, Para mí era sencillo, o sea, estás sirviendo a Dios igual. ujú. Estás haciendo empresa igual, lo estás sirviendo. Eso yo lo entendí mucho antes que él. Ajá. Y yo igual tenía esa cara de que "Mira, seguro van a pensar que yo lo saqué de cruzada bien". Pero no es así. No fue así. Porque Pero Dios vos me llamó a estabas mí. tranquila, digamos. Yo estaba en el fondo tranquila porque sabía que no era cierto, pero sí tenía esa carga, ¿no? Mm. Comodidad. Esa incomodidad, correcto. exacto. Correcto. Y nosotros, y yo recuerdo, de nuevo, tiene el costo de ir a hablar con mi padre, hablar con y saber lo que se venía. Íbamos a hacer una empresa consultora de liderazgo cuando teníamos 26 años, sin tener mucha experiencia de laboral, digamos. Mi única experiencia laboral era con vos. Claro. El único jefe que tuve fuiste vos. Y ya está. Esa era mi experiencia. Mi venta con... No vamos a decir el nombre, pero Ah, mi venta... ahí. Mi venta... Ahí. Porque de repente, mi venta. Mi ventanga, la venta que me llevó al estrellato. Jefe de venta, me hizo esa venta. Entonces no teníamos mucha experiencia. ¿Qué íbamos a hacer en el mercado? Claro. Pero Rolando, mire usted tranquilo que Dios acomoda las cosas. Si Dios te llama a hacer esto, todo acomoda las cosas. Entonces yo con Rolando fui un poco más intencional en expresarle mi carga, digamos, ¿no? Entonces fue el Señor en esos momentos, a través de su palabra, a través del estudio de Génesis 1, Génesis 2, a través del recordatorio que Dios me hizo, te llamé a vos para servirme a mí, no te llamé a vos para servir en una organización. Yo te llamé a vos para servirme a mí. Y habló del llamado original que nosotros tuvimos en Corea, que fue reino de Dios, no evangelismo, reino. Entonces fue una clarificación de llamado que yo dije, bueno, Señor, te voy a obedecer. Ahora, ¿cuáles fueron otros de los costos importantes? La gente que vino a exhortarme, ¿no? Amigos que me amaban, Tito, quiero tomarme un café con vos. que entendían que te estabas equivocando. Ping. Claro. Y yo le tuve que decir a uno de ellos, amigo querido, te agradezco por lo que me estás diciendo, por tu preocupación, por mí, te agradezco por... Pero yo tengo que escoger, ¿le hago caso a Dios o te hago caso a vos? En esa balanza vas a salir perdiendo. Pero gracias. Pero de nuevo, Dios fue muy, yo digo, intencional después de esa profundización del llamado, empoderarnos, o sea, hacernos sentir a nosotros como que, y convencernos con acciones, con resultados,
que era por ahí. Entonces nosotros empezamos Torch, Liderazgo y Coaching, que es la empresa que tenemos, con el corazón de construir reino. Entonces Torch no Es es... construir reinos. Desglósamelo. Construir reino tiene que ver con ayudar a que las empresas y los negocios puedan aplicar principios de reino como propósito, como conexión con sus trabajadores, como justicia dentro de sus trabajadores. O sea, empezar a contagiar con los principios que hay en la Biblia al mundo de los negocios. Y Juanco, yo era el hombre más resentido con los empresarios que había. Preguntarle. Yo llegué de Estados Unidos Che Guevara, ¿me entendés? O sea, yo llegué de Estados Unidos, sí, si hubiera podido votar el 2006, Ya, ahí nomás. hubiera votado. Ay, Te ya, lo juro, por hubiera favor, sido por como favor. Valverde. ¿Me entendés? Un arrepentido después, digamos, ¿no? Claro, Pero, claro. entonces, yo siempre le digo a Dani, Dios tiene un sentido del humor raro conmigo. Porque las cosas que yo dije que nunca iba a hacer, terminé haciendo. Nunca voy a estudiar. ¿Sabes que eso es nuevo para mí? ¿Qué? No sabía que vos tenías todo. Sí, tenía una actitud muy... Preguntar a mi padre. Yo con mi padre he tenido discusiones profundas acerca de ideología política. Y yo le decía después, ¿cómo no me agarraste a manazo? ¿No? Pelado de miércoles, digamos, ¿no? Claro. Yo a Samuel lo voy a agarrar a manazo, digamos. No, mi hijo tiene aquí. Mi hijo tiene aquí el contrapeso, es más que yo, digamos, ¿no? Sí, es impresionante. Pero eso es reino. Entonces Torch nace con esa visión, nace con la visión de ayudar a las personas a encontrar su propósito. Juanco, y no tenés idea la cantidad de conversaciones espirituales que nosotros hemos tenido haciendo Torch, a diferencia de haciendo ministerio, con profesionales. Dios me ha puesto en lugares, Juanco, que yo no me imaginé nunca estar. ¿Usted se acuerda cuando le dije eso? Que Sí. estaba en el directorio. Estaba en el directorio de una empresa muy grande, sentado a punto de presentar algo que era relevante para los directores de una empresa enorme, y yo estaba en la mesa solo. Llegué temprano, en una mesa así enorme. Y vos te miraste y dijiste... ¿Qué hago acá? Y le dije, ¿qué hago acá? ¿Cómo es que estoy acá? Y no soy yo. No es mi capacidad, no, es la gracia de Dios. Pero te preparaste. No, sin duda. O sea, y eso Ponele. es algo importante que tienen que entender, Totalmente. ¿no? O sea, ustedes caminaron el proceso, no solamente el matrimonio, sino los dos son Nos formamos, profesionales, sí. se han formado, Sí. son intencionales Sí. en ese proceso. Y queremos seguir creciendo, ¿no? Claro. En las cosas que nos interesan somos apasionados por aprender. No tenés idea de los libros que hay de todo en la casa. Y eso es ¿no? importante porque a veces yo creo que la gente que cree en Dios tiende a pensar de que Dios simplemente porque yo amo a Dios me va a colocar en lugares estratégicos, pero yo necesito estar preparado para estar en esos Exacto. lugares. ¿No? Si no, ¿qué hace sentado en una mesa de directorio? Sin tener nada sin que decir. tener nada que decir, con gente que ha vivido el mundo, digamos, ¿no? Que Exacto. conoce el mundo. Entonces no es simplemente eso, ¿no? Y además necesito estar donde está esa gente. Eso también abre puertas. Mm. Que eso fue lo que nos dijo Rollis desde el comienzo. Tienen que estar donde Donde están están. ellos. ¿Qué demandó de ustedes eso? Intencionalidad. ¿En qué sentido? Y también romper paradigmas. Porque como decía él, tenía mucho resentimiento con los empresarios. Ajá. Entonces, queríamos servir a los empresarios, entonces había que estar donde ellos están. Tuvimos una pelea, me acuerdo, una vez, porque le dije que nos afiliemos a una entidad donde están todos los empresarios, y él no quería por nada del mundo. Jamás, A ese nido de ratas. jamás voy a ir a meterme a eso. ¿Pero Claro, era por lo que vos qué? en tu historia pensabas. Nido Ahora- de cerdos capitalistas. ¿eh? Ahora Exacto. entendés el valor de estar ahí. Qué boludo. Claro. No podía ser más. Por eso te digo, Dios ha utilizado a Daniela para de alguna manera Romper todo eso. romper paradigmas. Claro. O sea, esos desafíos de ¿por qué? ¿Vos lo- Explícame ¿Vos por lo qué. estiraste? ¿Vos crees que lo estiraste a Tito Andrés? Yo creo ¿En que ese sí. proceso? Sí. Yo creo que sí, porque yo veía el potencial en él. Me encantó eso. Claro. Pero tenía pues que llegar a ese lugar, ¿no? Y fuiste la persona, correcto. ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí más me gusta cuando veo, cuando las personas comparten su historia. Es que generalmente nosotros los hombres vivimos así, ¿no?
Y la mujer, el corazón de la mujer siempre ve eso que nosotros no vemos. Sí, mi desafío, yo le digo ahora a Dani, mi oración siempre es que Dios me haga cabal. O sea, mi oración es que Dios me haga el hombre que Él quiere que yo sea. Y mi segunda parte es hacerme el esposo que Daniela ve y espera de mí. Entonces, porque, de nuevo, yo creo que eso es algo que nosotros los hombres debemos buscar. O sea, a mí me encanta el que Dani me estire ahora. Yo ya no lo veo como como que una molestia, ¿me entendés? Como que un desafío. Yo quiero ser eso, lo que ella está viendo en mí, porque ella ve algo en mí que yo no veo. Ella vio algo en ese melenudo, no sé si en el momento del melenudo lo vio. Capaz que hubo que hacer un poquito más de paz. Yo no creo que Dani te vio y dijo, aquí hay un... No, sin duda que no. Pero Dios vio, Dani vio en mí algo que creo que por eso es que Dios nos manda a estar en pareja. Porque Dios usa a nuestras esposas para desafiarnos a crecer, para estirarnos. Entonces, siempre que yo puedo hablar, digo, todo lo que yo he logrado es fruto de ella y del enfoque de ella. Muchas de las cosas yo ya he desarrollado la capacidad, pero Dani ha sido fundamental para que yo, primero, me la crea. Segundo, tenga esa hambre, esa ambición de crecer, de desarrollarme, de no conformarme con cosas. Y hay algo interesante que a mí me gustaría resaltar acá, que cuando ustedes caminan, no van detrás del dinero, ustedes van detrás del objetivo real, ¿no? Que es alcanzar a cierto tipo de gente y tienen que estar metidos en ese mundo, ¿no? Con esa gente. ¿Cómo fue la parte financiera al principio para estar metidos ahí? Porque eso es otro level, ¿no? O sea, son otras ligas. Eso fue interesante también, especialmente porque estoy casado con una ingeniera financiera, ¿no? Sí, yo he visto que vos das cursos al respecto. Fue interesante porque al principio, bueno, veníamos con la idea de que el hombre maneja la finanza. ¿Quién tenía esa idea? Los dos. Los dos. Sí, los dos, digamos, ¿no? Los dos. Entonces, él empezó a manejar la finanza de un comienzo. Era el 10, a la C. el 10 de mes y ya no teníamos nada. ¿Y por qué? La pasaba bien los primeros 10 días. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Tampoco? Porque hacíamos la compra del súper. Ambos veníamos de familias grandes, donde obviamente habían las compras grandes, llenaba el súper. Entonces, los primeros meses nosotros, la heladera, comprábamos como estábamos acostumbrados, como si fuéramos 6. La heladera vacía era un pecado, digamos. Claro, entonces se nos podría todo. No te creo. Todo se podría. No comíamos Entonces nada. llegábamos al 10 sin plata y sin comida, digamos. O sea, nosotros llenábamos la heladera y después comíamos afuera. Además. No cocinábamos, ¿no? Fue desafiante. No, el tema financiero fue desafiante para mí, romper paradigmas, para ella también. Pero principalmente entender de que Dios nos hizo diferentes, nos dio dones, talentos y habilidades distintas. Entonces, para mí fue decir, ok, puedo ser bueno consiguiendo la plata. Okay. Me di cuenta de eso, que puedo ser bueno vendiendo, conectando a las personas, generando el flujo. Pero la gestión, La administración de esa plata es muy difícil para mí. Entonces, tuvimos una conversación ya, porque fueron varios, no sé si años probablemente. No, meses, creo. Fueron años. No, más. Yo creo que después de yo me acuerdo, la primera gestión de la primera certificación que hicimos, la hice yo. Hasta ahí fue. Íbamos 3 años. La primera gestión la hice yo. ¿Entendés? Hasta el día de hoy no sé dónde se fueron $500. O sea, esos $500 se perdieron. Y yo no anotaba en Excel. No anotaba en Excel. Tenía mi Excel. Excel, ¿de qué? Tenía mi Excel y se los hice cuadrar. Había hecho cuadrar como $800 así, pero habían 500 que ya yo no sabía dónde estaban. Entonces ahí yo le dije, me parece que cada quien va a hacer lo que es bueno haciendo. Me parece. No, y fue un golpe al ego también para mí, pues, ¿no? Porque yo vengo de una familia donde mi madre le quería algo y mi papá le daba, le pedía. Entonces yo siempre lo vi a mi papá y siempre lo vi con la billetera llena.
a mi padre. O sea, siempre lo vi así. Por más de que venimos de una familia misionera, que no hubo escasez nunca. O sea, Dios nunca permitió que nos falte nada, pero había muchas cosas, deseos que no había. ¿Entendés? Yo decía siempre, mi única carta, porque no había ropa de marca, mi única carta era ¿a cuántos países has viajado vos? Porque yo con mi padre, que era misionero, íbamos a todos los países, digamos, ¿no? ¿Cuántos países conoces? Era la única que yo tenía para defenderme, digamos, ¿no? Pero yo venía de esa familia, venía de eso, y decirle, bueno, Dani, usted véalo. Usted véalo. Se fue otro. Sí, otra cosa. Tuvieron que romper. Sí. Pero Porque no solamente fue es lo otra cosa. familiar, sino lo empresarial. Exacto. No, yo en lo veo las empresarial fue más fácil. dos cosas. En lo empresarial fue más fácil, porque literal, o sea, ahí yo no tengo nada que ver con la finanza, digamos. Yo soy el que la genera. Te libera. Hermano, es así. Claro. O sea, me genera una capacidad de enfocarme en lo que puedo hacer bien. Y ya está. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante, porque romper eso es crucial. Y de ahí en adelante fue así. O sea, financieramente ha sido así, para arriba. Porque hay gestión. Y ahorita, ¿cómo están? ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? A ver, ahorita la empresa está enfocada en... Tenemos una meta. Queremos formar 10.000 líderes hasta el 2030. O sea, queremos ya empezar a ver números específicos, más ambiciosos en Bolivia. Dios ha sido muy bueno con nosotros, permitiéndonos salir temprano a Perú, a Guatemala, hacer cursos y capacitaciones, pero lo que estamos buscando hoy es generar un impacto en nuestro país. Entonces, que tenemos la meta de 10.000 líderes, de transformar o desarrollar 10.000 líderes transformacionales para el 2030, y no solamente en capacitaciones, porque nosotros ya lo tenemos desarrollado la empresa en training, que es entrenamientos y certificaciones abiertas para cualquier persona, y in company, que son entrenamientos hacia las empresas, capacitación a las empresas. Y de nuevo, yo no entiendo cómo hay empresas que nos llaman. Al comienzo, por ejemplo, primer año, hicimos una certificación vendiendo un producto que vale $1.500 que nosotros nunca habíamos vendido. Yo nunca había visto tanta plata junta. Tuvimos 23, usted que es de los números, Por ahí, 23, sí. 24 personas que se inscribieron para esa certificación. Y fue así. Y ese mismo año nos llamó Huawei, cuando estaba acá todavía. Y meses después nos llamó Nestlé. ¿De dónde? Para dar cursos, para dar capacitaciones. De nuevo, es Dios mostrándonos, estos son Y pasos llevándolos al lugar donde seguros. les dijo que tenían que Exactamente. Y nuestro llamado, nuestro core como Torch, es el servicio. Nuestro core es, yo quiero hacer que ustedes les vaya bien. O sea, me enfoco en eso. Y no es mi enfoque cerrar la venta y se acabó. Yo quiero que ustedes prosperen. Yo quiero que ustedes apliquen estos principios que probablemente les cueste para que ustedes puedan tener resultados. Y ustedes después me pregunten, ¿de dónde viene ese principio? ¡Tatán! Digamos, ¿no? Claro, claro. Y Torch sigue siendo lo mismo. Hoy estamos nosotros enfocados en esa meta, pero estamos trabajando en desarrollar otra vez certificaciones de coaching de vida, otra vez certificaciones de coaching ejecutivo para seguir equipando líderes en Bolivia, para seguir dándole a Bolivia los líderes idóneos para poder generar una transformación en nuestro país. Bien, ya nos vendió el curso. ¿Cómo está ¿Para qué haciendo preguntar? vos Pues sabes que soy lidiar? bueno aprendiendo. Sí, ¿Para qué me invitan? preguntan? ¿Para qué me invitan? ¿Sabes cómo ¿Cómo está haciendo para vos lidiar con 2 niños chiquitos? Más Eso empresas. Sí, porque vos estás liderando administrativamente eso, tu esposo viaja un montón, vos estás No está lidiando ayudando. con todo. No, yo sé pero quiero A saber ver. cómo lo vive ella. Antes del embarazo, yo ya tenía la vida como que equilibrada, porque la mitad de mi tiempo es para la empresa, la mitad del tiempo es para mis hijos. Entonces, Yo mientras ellos están en clase, claro, yo voy a la empresa, estoy en la empresa. Ujú. Pero además tenemos un equipo. Entonces, tengo un equipo que me respalda y que me da la libertad para yo tener la mitad de mi tiempo con mis hijos, dedicarme totalmente a ellos, ¿no? Ahora ya con la venida de esta bebé, obviamente por el tema hormonal y todo el desajuste y todo, está siendo un poco complicado, ¿no? Por el tema del estrés, pero creo que es simplemente el estado en el que estoy. Ujú. Porque antes ha sido súper tranquilo, él ha viajado igual como 20 días o hasta más,
pero ha sido bien. O sea, lo he logrado equilibrar. Yo creo que Dani tiene una capacidad innata de tener cosas bajo control. O sea, es como que una necesidad de tener todo así, clac, 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 agendado. Y tiene algo que a mí me cuesta mucho, y es un compromiso con esa agenda. Esa agenda se cumple. Esa agenda se cumple. Y estoy cansada, no importa. Se cumple. Y eso para mí ha sido fundamental en los valores familiares que nosotros hemos ido desarrollando en los hijos. Es un complemento también a mi improvisación, a mi dispersión, a mi diversión, porque hay que reconocer que el divertido de la familia... Si le preguntamos a los chicos. Porque claro, Dani tiene un rol más de hay que hacer esto. Pero, por ejemplo, ha sido interesante ver cómo Dani tiene esa capacidad de hacer las cosas, aunque esté cansada, aunque esté aburrida, aunque no tenga ganas. Y eso a mí me ha inspirado mucho a poder querer ser cada vez más así, digamos, ¿no? Sin dejar de ser lo que soy y aportar lo que yo puedo aportar a la familia. Pero por supuesto, crecer yo en eso, en mi propia vida, digamos, ¿no? En lo que yo quiero lograr en mi vida. Y yo creo que los chicos están disfrutando de eso, digamos, ¿no? Charlábamos con Dani una vez y yo le decía, miércoles, yo quisiera ser Samuel. Yo quisiera ser mi hijo, digamos, ¿no? Porque no sé, porque me intriga ver cómo lo estamos haciendo. Cómo este equipo funciona en su cabeza, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que él ve? Digamos? Te vas a enterar cuando se case y lo invitemos al podcast. Mi papá me enseñó a decir, pero va a ser interesante. Te tenés mucha fe vos para estar como esto. Querido, si no soy yo, va a haber alguien. Pero bueno, quisiera cerrar con esto. ¿Vos pudieras compartirnos qué ha sido lo más valioso que Daniela ha sumado a tu vida? Que vos decís, pucha, esto de Daniela en mi vida ha sido trascendental. Sí, estaba como que este no lloró. No. Hay que hacerlo llorar, digamos, ¿no? Es que, antes de que lo responda, lo que pasa es que un común denominador que nosotros vemos con todas las parejas que nosotros atendemos es que generalmente nos enfocamos mucho en lo que mi expectativa de la persona con la cual estoy y mi demanda con la persona, ¿no? Y pocas veces nos sentamos a ver qué es lo que realmente suma, qué es lo que me enamora, qué es lo que me enriquece, exacto, qué es lo que doy gracias de esa persona. Entonces, por eso a mí me parece que es muy valioso. Yo siento que hay muchas cosas que puedo mencionar. Estoy intentando resumirla en una. ¿Ok? Yo creo que Dani lo que le ha aportado a mi vida es solidez. Lo que le ha aportado a mi vida es orden, estructura, disciplina. Lo que le ha aportado a mi vida es ver la vida desde lo lindo de la estructura, lo lindo de la agenda, lo bueno que es tener una agenda. Yo creo que eso ha sumado y ha hecho que yo sea mucho más efectivo, al punto donde ahora a mí me irrita que se salgan las cosas de la agenda, digamos, ¿no? Cosa que eso no era. Digamos. Empresarialmente un propósito muy bueno. ¿Y en tu corazón? En mi corazón. Dani ha sanado muchas heridas que yo tenía. Sí. Dani ha sanado al niño. Sí. Al Tito Andrés bebé. Eso. Casi. Casi, ¿no? Y para vos, ¿qué has sumado? Mira, Juanco. Estoy hormonal. Estoy hormonal. Decirlo lo corporativo si querés. No vamos a entrar al corazón. Ya. La capacidad que tiene para inspirar a la gente. Su pasión que tiene por lo que hace. Eso, su manera de ver la vida desde la óptica del reino de Dios. Eso. Y también,
Y también la parte de no tener todo planeado, de no necesitar tener todo estructurado, exacto, sino de disfrutar lo espontáneo. Ahora, como él dice, está disfrutando de la estructura. Yo disfruto de, a veces, no, ya no planifiquemos. Veamos qué pasa. Es rarísimo cómo se ha dado vuelta la cosa. Digamos. Sí. Los viajes, por ejemplo, cuando viajamos, es como que, ¿qué vamos a hacer? Ya, quiero tener la agenda. Ya. Yo quiero tener la agenda. ¿Para qué quiero tener la agenda? Y vos ya lo llevas al otro lado. Yo no, disfrutemos, veamos lo que pasa. Y a mí me encanta eso. O sea, me encanta que ella me diga, disfrutemos lo que pasa. Es como que vuelvo otra vez a, sí, hay que disfrutar el andar, hay que disfrutar el dormir, hay que disfrutar nos pasó en el último viaje que tuvimos con los chicos, nos pasó que volviendo de un lugar, el anteúltimo viaje, cuando Antonella tenía 1 año y medio, nos ha pasado siempre que los momentos que no son planificados son los más significativos. Ave María, Starbucks, en el camino del café que nos quedamos y nuestros hijos se abrazaron. Y fue, o sea, momentos únicos e irrepetibles en la improvisación, digamos, ¿no? En lo no planificado. También nuestro último viaje, ¿no? A Panamá. Panamá. Bueno, eso fue muy bueno. Bien, qué bueno, me alegra. ¿Saben qué? Verlos, no solamente verlos ahora, sino haber sido parte, aunque sea muchas veces de lejos, de ver su vida, cómo comenzaron, verlos ahora, seguirlo en las redes sociales, ver cómo ustedes están impactando a la gente. Mi hijo que trabaja con ustedes, cómo los admira, cómo él viene desafiado, a mí me llena mucho el corazón y sobre todo me anima a que aquellos que creen que la vida simplemente del matrimonio es sobrellevar las cosas. Creo que ustedes son el vivo ejemplo de personas que no solamente enfrentaron los conflictos, sino que con un propósito claro, no solamente viven bien, pueden vivir experiencias buenas, sino que impactan la vida de las personas que los conocen, ¿sí? Así que, para cerrar, me gustaría que ustedes puedan animar a la gente que los ve, que se puede vivir bien, tener un matrimonio que deje una generación que deje un legado para deje la un siguiente legado. Sí. generación. ¿Qué quisieran compartir ustedes allá a esa cámara, por favor? ¿Usted quiere que yo comparta? Usted. Eso expertise. A ver, cásense. Es la mejor decisión que pueden tomar. El casarse va a ser difícil, va a ser desafiante, pero va a ser aquello que va a hacer que su vida tenga sentido. Y tengan hijos, muchos hijos. Yo creo que el vivir y experimentar esto, de casarse joven, de tener hijos, de no tener miedo a lo que viene. Una de las cosas que nosotros hemos experimentado es la provisión de Dios en cada hijo. O sea, Dios provee. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo involucramos en la relación, cuando nosotros nos centramos en Él como la figura principal de nuestro matrimonio, eso no quiere decir que estamos orando todo el día. Eso quiere decir que estamos comprometidos en obedecer a Dios. Entonces, cuando involucramos a Dios en nuestra vida y nos casamos jóvenes y obedecemos lo que Él nos dijo de casarnos, de tener hijos, de llenar la tierra, ustedes van a experimentar cosas que son sublimes, cosas que probablemente no lo van a entender y que nuestra generación ha huido por muchos años. Nuestra generación ha huido de la responsabilidad de hacer familia. Y déjenme decirle, es el único lugar en que vamos a encontrar nosotros significado personal. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando involucramos a Dios, cuando buscamos vivir una vida significativa. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces los animo a cada uno de ustedes, cásense, tengan hijos, pero sobre todo involucren a Dios en ese proceso. Buenísimo. Gracias. Danielita, gracias por estar. No, gracias a ustedes. No, de verdad Yo se la voy a para mí preguntar. ha sido muy bueno conocerlo desde otra perspectiva, porque uno es observador solamente, ¿no? Y a pesar de conocernos de tanto tiempo, el poder tener este tiempo es algo que valoro mucho. Gracias, Clau. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por estar. ¿Sí? Bueno, yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Gracias por acompañarnos. Si usted ve que encuentra valor en lo que estamos haciendo, por favor suscríbase, comparta. Vamos a estar en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales y sobre todo quiero animarlos a que ustedes
sigan dando pasos para poder construir en su matrimonio. No le tengan miedo, como decía Tito Andrés, ahí está el verdadero valor, donde nos estiran, donde podemos ver a un Dios real, donde podemos experimentar el matrimonio como realmente fue diseñado. ¿Sí? ¿Nada más? Nada más. Tengo mucho. Gracias, gracias amigos. Que el Señor los bendiga.